Vamos a ver a continuación lo que es la segunda parte de la sección 2 de Antropología Filosófica. El hombre en el mundo natural, facultades operativas humanas y en específicamente sería deseos e impulsos. El tema es interesante. Me presento de nuevo, soy Jorge Manuel Moreno Varela y comencemos. En esta diapositiva tenemos un diagrama ya conocido para ustedes, donde está el plan general del programa. Entonces, vamos a empezar, o vamos más bien a continuar con la segunda sección en el apartado de facultades operativas. Entraremos a ver las tendencias sensibles, deseos e impulsos. Ahora bien, ¿a qué se refieren en términos generales eso de deseos e impulsos? Mira, en filosofía creo que es claro que suelen entenderse como partes de la vida psíquica, lo que son los deseos y los impulsos, ¿ok? O partes de la vida interior del ser humano en lo que respecta motivaciones, conducta y libertad. Vayamos pues a la siguiente diapositiva. Este apartado tiene 4 temas: la dinámica tendencial como perfección vital, la, las características del instinto, el instinto y aprendizaje, conductismo, innatismo y antropobiología. Y el 4, la plasticidad de las tendencias humanas. Muy bien, empecemos con la dinámica tendencial como perfección vital. Antes de continuar, veamos brevemente lo que es la noción de esencia. Esencia responde a la pregunta ¿qué es la cosa? El ente es aquello que existe. Ese aquello del ente es precisamente la esencia. El aquello del ente es la esencia. Iniciaremos con este primer apartado sobre la dinámica tendencial como perfección vital, y esta tiene 2 temas. Es un principio activo. Es un principio activo que determina una tendencia hacia la propia plenitud. Esa plenitud a la que se inclinan todos los seres puede ser designada con el término bien. Muy bien. Ahora veamos lo que es la tendencia que se denomina apetito. El apetito es un ser vivo y el apetito es la tendencia a la propia perfección. Más correcto que el término apetito se tienen los siguientes términos, o sea, inclinación, dinamismo y tendencia. El segundo apartado es sobre las características. ¿Características de quién? Características del instinto. La inclinación hacia el bien sensiblemente captado recibe el nombre de instinto. O sea, el bien sensiblemente que es captado. Después, otra característica que vamos a ver es lo que es el instinto. Y la siguiente, las tendencias sensibles o instintos. Veamos lo que es el instinto. Tenemos 5 incisos sobre el instinto. Entonces, empecemos con la tendencia compleja del instinto. Veamos los 5 incisos. El inciso B es lo innato, el inciso C, la universalidad específica, el inciso D, lo estable, el inciso E, el automatismo. Entonces empecemos con la tendencia compleja del instinto. En esta tendencia intervienen las funciones locomotoras y las funciones cognoscitivas. Vamos a continuar lo innato y la universalidad de lo que es el instinto.
Lo innato. En el instinto no influyen la educación y la imitación. ¿Por qué? Porque estos, tanto la educación como la imitación, son posteriores al instinto y en él se funda. El inciso D tenemos la universidad específica, que se trata de una tendencia propia de todos los individuos de una especie. Pasamos al inciso D. El instinto define una conducta permanente y estable del sujeto. A pesar de las modificaciones funcionales y a pesar de la diversidad de las situaciones externas, el instinto define una conducta permanente. El inciso E nos dice sobre el automatismo. El animal actúa sin tener conocimiento reflexivo de la finalidad de ese instinto. Continuemos con las otras características que son las tendencias sensibles o instintos. Se dirigen a satisfacer las necesidades más básicas de la conservación y la reproducción y se dividen en los deseos y en los impulsos. Los deseos se dirigen al bien presente y su satisfacción tiene un carácter placentero. ¿Por qué? Porque implican la posesión de lo apetecido. En el caso de los impulsos, es una tendencia de rechazo de esos obstáculos. Muy bien. Vamos a seguir en lo que es las tendencias sensibles, deseos e impulsos con el punto 3, instinto y aprendizaje, conductismo, innatismo y antropobiología. Se tienen 4 aspectos sobre el instinto y aprendizaje: antropología positiva, genéticamente, inciso B, educación o el ambiente, y diferencia esencial entre la conducta animal y la humana. Empecemos con la antropología positiva. Vemos pues vamos a ver de qué se trata la antropología positiva. Se plantea el debate de qué manera los instintos afectan a la conducta humana. Si en el hombre predomina lo heredado genéticamente o, por lo contrario, lo adquirido por la educación o el ambiente. Se tiene que la antropología positiva se refiere a un enfoque que describe y analiza al ser humano tal como es, basándose en hechos empíricos, observaciones concretas y datos verificables, sin recurrir a especulaciones metafísicas o idealizaciones. Además, se tiene que, mientras la antropología filosófica se pregunta por el sentido y la esencia del ser humano, es decir, qué es el hombre, qué lo hace distinto, etc., la antropología positiva se pregunta por el ser humano real y observable. En este inciso A se tiene lo genético y, según el conductismo, afirma que lo realmente decisivo es el aprendizaje. Ahora bien, para el conductismo, el ser humano no nace con una naturaleza fija, sino que es moldeado por el ambiente a través de estímulos, a través de respuestas, recompensas y castigos. Nos dice que el hombre no actúa por instintos, sino por hábitos aprendidos. Estamos hablando del conductismo respecto a lo genético. El conductismo frente al innatismo biológico. Vayamos. En este inciso B
se afirma que el comportamiento humano está determinado por la programación genética del hombre, de tal manera que solo se puede alterar modificando esa programación. Sin embargo, la filosofía reconoce que respecto a la genética, claro que influyen en el comportamiento humano, pero no lo determina completamente. O sea, la mayoría de los filósofos sostienen que la libertad, la cultura, la razón y la historia también vienen a jugar un papel esencial en lo que somos y en lo que hacemos. A continuación, con la referencia esencial entre la conducta animal y la humana. Continuando pues con el apartado de instinto y aprendizaje, veamos la diferencia esencial entre la conducta animal y humana. Esta diferencia radica en un factor decisivo, la libertad. Si se olvida que el hombre es libre, se acaba afirmando que su conducta está determinada, ya sea por su herencia genética, que es el innatismo, o por un sistema de premio y castigo en el inculcado, que es el conductismo. Innatismo y conductismo son condicionamientos de la conducta humana, de tal manera que el ser humano actúa no solo por instinto, sino a partir de la razón, mientras que la conducta del animal está guiada por instintos, reflejos o aprendizajes simples, condicionamiento, pero no se le atribuye un uso de la razón ni una autoconciencia reflexiva. Entonces decimos que el innatismo y el conductismo son condicionamientos y no determinación de la misma. Vamos a continuar con el punto 4 sobre la plasticidad de las tendencias humanas. Pero decíamos que sí, ¿qué es la plasticidad? Y lo habíamos comentado, que la plasticidad se refiere a la capacidad del ser humano para modificar, orientar o transformar sus tendencias. Vayamos al punto 4. En la plasticidad de las tendencias humanas, desde la filosofía clásica, el problema se estudia desde otra perspectiva. Se pueden enunciar las diferencias entre el comportamiento animal y humano de manera sintética. 5 diferencias. Muy bien. Tenemos pues 5 diferencias entre el comportamiento animal y humano de una manera sintética. Estas diferencias son el número de percepciones del animal y del humano, el valor objetivo de la realidad, cómo se percibe en el animal y en el humano, la respuesta a un estímulo y fines biológicos, y el inciso E, finalidades no instintivas. Empecemos con el inciso A, número de percepciones. El número de percepciones que pueden tener interés para el hombre es potencialmente infinito. En el inciso B, respecto a la realidad, lo que es el valor objetivo de la realidad, el hombre es capaz de captar el valor objetivo de la realidad. Muy bien, continuemos con el inciso C. Una vez captado algo de interés para el hombre, la respuesta a ese estímulo no es inmediata ni es automática, ¿ok? Sino que permanece el círculo abierto para dar o no respuesta a ese estímulo. Ahora bien, como estamos hablando de plasticidad, o sea,
de la capacidad del ser humano para modificar, para orientar o para transformar lo que son sus inclinaciones, lo que son sus deseos, hábitos o impulsos, pues el hombre permanece abierto para dar o no respuesta al estímulo en cuestión. Continuando con las diferencias entre el comportamiento animal y humano de una manera sintética, tenemos que en el inciso D, en el hombre, no están determinados los medios para satisfacer los fines biológicos. Ahora bien, cuando se dice que están determinados los medios para satisfacer los fines biológicos, se hace referencia a una idea propia del comportamiento animal, no humano. Por eso suele usarse para diferenciar ambos tipos de conducta. Además, se tiene que los fines biológicos son los objetivos naturales e instintivos que buscan los seres vivos para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Y los medios determinados se refiere a que los animales no eligen libremente cómo lograr esos fines, sino que los animales siguen mecanismos instintivos o automáticos, pues que su biología pues les dicta, ¿no? Ahora también se tiene que en el ser humano los fines no siempre son biológicos, porque pueden ser espirituales, pueden ser morales o artísticos, y sobre todo los medios no están determinados, porque el ser humano elige cómo actuar, puede inventar nuevos caminos, incluso ir contra sus instintos. Veamos algo de nociones, veamos lo del hábito. Antes de continuar, hagamos este repaso. El hábito es la cualidad difícilmente removible que dispone al sujeto en el orden del ser o de la operación. Faltaba el inciso E, donde nos dice que las finalidades no instintivas a las que el hombre es capaz de dirigirse pueden constituirse también en objeto de tendencia mediante una inclinación llamado hábito. Los hábitos desplazan cada vez más lo que es la carga instintiva del individuo. El hábito operativo bueno, o sea, la virtud, supone un incremento de libertad. Muy bien, con la diapositiva anterior hemos terminado con la parte 2 de la sección 2 sobre las tendencias sensibles y continuaremos en el siguiente video con la parte 3 de esta sección 2.